Bueno, hoy vamos a ver una clase bien importante, que es la diabetes. Pero lógicamente, ¿no? La diabetes desde el punto de vista patológico. Recuerden que yo soy un médico que yo veo son cosas propias, duras y puras de la enfermedad. O sea, yo no hago ni pacientes ni tratamiento, así que de eso pues no les voy a hablar. Yo lo que les voy a hablar es cómo se produce la diabetes. Lo que pasa es que, bueno, lástima que no podemos estar presencial, porque pues la clase es más interactiva, pero al igual que con la hipertensión, yo les dije más o menos por qué la hipertensión nos preocupa, porque eventualmente provoca daño a órganos importantes, que eso no ocurre de un día para otro, ¿ok? Ya hablamos de eso bastante en su momento en las clases y lo reforzamos con el taller que vimos ayer. Cuando a ti te dicen hipertensión, a uno lo que se le ocurre automáticamente es azúcar alta. Eso es lo que normalmente uno pues estila con respecto a esto. Entonces yo te preguntaría a ti, azúcar alta, y bueno, ¿y qué tiene eso? ¿Por qué eso es malo? Sí, es malo, pero ¿cómo provoca? O sea, como tú en exceso no está muy alta, pero ¿cómo objetivamente eso provoca daño? ¿Y por qué la diabetes es excepcionalmente catastrófica para el paciente que la sufre? Por todas las comorbilidades, siendo una que agarra mucha importancia que usted enfrentará en su momento, el tema de que el paciente diabético, muchos terminan con amputaciones. ¿Por qué? ¿Por qué el paciente diabético termina amputado? Entonces eso es lo que vamos a tratar de explorar en la clase de hoy. ¿Qué ocurre con ese azúcar? ¿Por qué? ¿Por qué es tan dramático eso? Bueno, antes de comenzar, tú sabes que no tenemos un páncreas, ¿no? El páncreas tiene una parte exocrina que consiste en los ácidos serosos que secretan un montón de enzimas digestivas. Y lo que vamos a ver hoy corresponde al páncreas endocrino, con estos niditos, estas masitas de células que corresponden al nombre de islotes de Langerhans. Es el páncreas endocrino. En esos islotes de Langerhans nosotros encontramos varias células. La más importante probablemente son las células beta, que son las que producen la insulina, y las células alfa, que son las que producen el glucagón. A lo largo de la clase vamos a ver que estas dos hormonas, tanto el glucagón como la insulina, trabajan para mantener estables los niveles de azúcar en sangre. Porque habiendo dicho eso, el azúcar o los carbohidratos, voy a llamar azúcar porque es más corto, el azúcar no es mala. El azúcar es como nuestra gasolina. El azúcar se usa para que al final del día las células produzcan energía, perdón. Por lo tanto, pues el azúcar no es mala. Lo que es malo es el exceso de azúcar. Y ese exceso o esa falta de azúcar en su momento va a ser regulada por estas dos hormonas que corresponden a ser secretadas por las respectivas células. Tenemos otras como las deltas y las PP que quizás tienen efectos menos trascendentales, pero también son importantes. El páncreas endocrino, cuando se enferma, la enfermedad clásica de él es la diabetes, ¿ok? Diabetes mellitus. Diabetes mellitus, porque el mellitus viene de miel, ¿ok? En su momento, el que describió esto le llamó la atención que los pacientes diabéticos orinaban y el orina olía dulce, ¿ok? Olía dulce el orine como a miel. Entonces, de ahí viene ese nombre mellitus. Ahora vamos a ver por qué ocurre eso, ¿ok? Más o menos por qué ese paciente orina dulce. Vamos a ver cómo se da ese fenómeno. Bien, en la diabetes mellitus hay un montón de alteraciones que al final llevan al aumento del azúcar en sangre. El término correcto sería hiperglucemia. Ese aumento del azúcar en sangre se asocia directamente con la insulina. En ese paciente la insulina está fallando, ya sea que no se secreta o que su función es deficiente, que eso correspondería al famoso concepto de la resistencia a la insulina. Al igual que con la hipertensión, eventualmente la diabetes provoca daño a otros órganos.
incluyendo riñones, incluyendo sobre todo vasos sanguíneos, que del daño a los vasos sanguíneos y a los nervios es que viene el temido ese pie diabético. En el pasado también, en la época preinsulina, también el paciente quedaba ciego, quedaba consumido. Uf, mucha gente murió de diabetes hasta que se comenzó a fabricar esta insulina que es exógena, que es artificial. Pero mucha gente moría porque la diabetes eventualmente desgasta al paciente y provoca mucho daño a órganos. Entonces vamos a ver qué más aquí dice más adelante. En países donde la estadística existe, como en Estados Unidos, diabetes, que parece algo tonto, pero a lo largo de los años, el paciente queda en diálisis con falla renal, porque la diabetes afecta a los riñones, se asocia con pie diabéticos que terminan inevitablemente en amputación, y en tiempos anteriores ya no es tan común eso, de hecho yo nunca lo he visto, solamente lo he visto descrito en los libros, que el paciente queda ciego, ¿no? Pero repito, como ahora hay control, no llegamos o no es normal que lleguemos a esos extremos tan radicales, por suerte. Lo cierto es que a pesar de que no llegamos a una etapa renal terminal como tal, no llegamos a una etapa de ceguera, sí tenemos mucha gente diabética. Por eso es que es un problema de salud pública. Y al igual que con la hipertensión, con el colesterol alto y con la aterosclerosis, se asocia eso a nuestro estilo de vida, a que somos sedentarios y que comemos dietas que están mal, ¿ok? Son enfermedades que tienen un componente ambiental bien importante, súper importante. Cuando te haces tu control de laboratorios anual, si es que te lo haces, aparte de incluir un hemograma y el colesterol que vimos ayer, por lo general lo tienes que tomar en ayunas, o sea, sin comer, para poder medir la glucosa en sangre. Porque si tú comes carbohidratos, después cuando hacen el examen, el azúcar sale alta y van a decir, ah, chuzo, Anabela tiene diabetes. Y resulta fue que ella vino a tomarse el laboratorio después de haber desayunado. Entonces, por eso es que es glucosa en ayunas. Yo creo que esto valor está mal. O sea, no es que está mal, corresponde a una guía anterior. O sea, cada vez, al igual que con la presión arterial, cada vez el mínimo de azúcar en sangre es más bajito. Creo que va por 100 el asunto. Tuviera que revisarlo ahorita mismo, se me fue la onda, pero para que vean Profe, que eso es bien estricto. Dime. en la diapositiva anterior tiene como la tablita con los números. Ahí, a la A derecha. ver, 99, normal. 99 or below. Gracias. Y este de la CDC, así que estamos actualizando. Dice, 99 más abajo es lo normal. Porque lo que pasa es que esto lo decía el libro y el libro está un poquito desfasado en cuanto a probablemente la edición nueva, que yo creo que ya debe salir este año, el otro, lo corrijan. Pero mira aquí, si tú estás en 120, tú estás en riesgo de diabetes o prediabetes. Imagínate tú. Así que bueno, esto es una cosa con la que hay que tener cuidado. Entonces, por eso es que realmente cuando tú te haces laboratorio, solamente uno es el que requiere ayuno, que es la glucosa en sangre. El hemograma, el colesterol, eh, todo lo otro no. ¿Okay? Todo lo otro no requiere ayuno, que ese es otro mito que gira en torno a la toma de laboratorios. Sacando de un lado la glucosa en sangre al azar, porque es un poquito difícil de manejarla por el tema este de las comidas y eso, hay una que no miente, que es la hemoglobina glicosilada o glucosilada, que los valores normales tienen que ser menor, o sea, anormales mayor o igual a 6.5. Si tú tienes menos que esto, tú estás bien. Tú puedes ser un tipo flaco, fit, o una muchacha flaca así, delgadita, esbelta, pero si tu glicosilada está arriba de esto, tú tienes un mal manejo del azúcar. Entonces, realmente esta hemoglobina glucosilada dice la verdad, ¿ok? Porque esta, igual, aunque tú comas o no comas, ella te rastrea por lo menos hasta 3 meses atrás de tu dieta. Porque tú lo que tú haces es, ah, sí, ¿no? Este doctor siempre me quiere estar fregando. Entonces, lo que yo voy a hacer es que el día que yo voy a tomar los laboratorios, ese día no como, y apenas que salgo del hospital o de la clínica, me aviento mi respectiva hamburguesa con mi vasón de soda. Entonces, puedes mentir, ¿ok? Pero mientes y el paciente mismo es el que sale afectado. Esta la puedes manipular en ese sentido.
pero esta de acá abajo realmente no miente. Realmente es la mejor para medir este tipo de anomalías de azúcar en sangre. Con respecto al paciente hospitalizado, con ese aquí estrés, no es el estrés de ustedes de un examen, es el estrés metabólico de un paciente que está un gran quemado, un paciente en cuidados intensivos con una infección, que van a tener un montón de desregulaciones hormonales que se oponen a la insulina y favorecen entonces la hiperglucemia. Claro, pero estos son escenarios ya un poquito más complejos. Aquí estamos enfocados al paciente de pie, del día a día, paciente de su casa, ¿no? Que puede ser su abuela, su papá, su tío, su vecino. Bien, vamos a hablar de los tipos de diabetes, ¿no? Clásicamente son el tipo 1 y el tipo 2. Ambas se asocian a hiperglicemia, pero el mecanismo fisiopatológico que la subyace es completamente distinto. En la tipo 1 hay un ataque autoinmune que destruye a las células beta del islotes de Langerhans del páncreas. Sin células beta yo no voy a poder producir insulina. O sea que eventualmente vaya a quedar sin células beta, sin insulina, y por eso es que ese paciente es el que sí requiere inyectarse insulina, porque el tipo no produce absolutamente nada. Eso ocurre temprano en la edad, por eso es que esta diabetes tipo 1 es más de los pacientes que son adolescentes jóvenes, adultos jóvenes 20 años por ahí. Mientras que la tipo 2, esta es la que sí tiene un componente multifactorial. O sea, el clásico paciente subió de peso, obeso, que desarrolla con el tiempo resistencia a la insulina. Ahorita vamos a ver bien eso, qué es eso de resistencia a la insulina. Y con el tiempo su páncreas comienza a secretar insulina de una forma inadecuada. O sea, este maneja mal la insulina, pero sí la produce. Mira, aquí tienes los tipos de diabetes, ¿no? Ves que en la diabetes tipo 1 no hay insulina, que es la moradita, no hay insulina. Por eso es que el paciente tipo 1 es insulino dependiente. Mientras que en la tipo 2 sí hay insulina, pero con el tiempo esa insulina va a comenzar a trabajar de una forma subóptima, de una forma no adecuada. Bien, dejando un poquito la diabetes, vamos a hablar un poquito de la insulina como tal. Bien, ¿cómo nosotros obtenemos el azúcar o la glucosa? Bueno, nuestro hígado, para variar, produce glucosa. También obtenemos, lógicamente, glucosa de la dieta. Lo que tú comes principalmente se incorpora al músculo esquelético y al tejido adiposo, donde una de dos, o se utiliza como fuente de energía, si hace falta, o se almacena, sobre todo en el tejido adiposo. Por eso que si tú comes muchas calorías, tú subes de peso. Estéticamente no es muy querido, pero tu cuerpo es inteligente. Tu cuerpo lo que hace es acumular, acumular, acumular para prepararte teóricamente frente a un periodo de hambruna o de deprivación nutricional. Y lo otro que tenemos para regular la glucosa es la función de la insulina en respectivo balance con las hormonas contrarreguladoras, que son varias, pero en esta clase, para no enredarnos, nos vamos a enfocar principalmente en el glucagón. Bien, ¿qué ocurre? Vamos a poner un ejemplo de la hamburguesa del McDonald's de $3. Tú te la comes, te la comes, la masticas, la tragas, en tu estómago se secreta un montón de ácido para comenzar a digerir, degradar ese pan y convertirlo en moléculas de carbohidratos. O sea, cuando eso ocurre, se activan un montón de mecanismos hormonales. Entonces, esos mecanismos hormonales comienzan a regir todo ese acto de digestión con eventual absorción a nivel del intestino delgado. Entonces, en el intestino delgado, ahora esos macronutrientes, perdón, que incluyen la azúcar van a pasar a tu sangre. En ese momento tú tienes la sangre llena de azúcar. Por eso que tomas el examen de sangre, te va a salir el azúcar volando. Y no es que eres diabético, lo que pasa es que acabas de comer. Entonces, no queremos que el azúcar se quede en la sangre. Queremos que el azúcar se meta hacia adentro de nuestras células para que las células las usen, sobre todo el músculo esquelético que gasta mucha energía. Entonces, ¿cómo metemos o cómo incorporamos esa glucosa a estas células? Bueno, gracias a la insulina.
Vean la insulina como una hormona que mete cosas a la célula. Una de las cosas que mete es insulina, ¿ok? O sea que si no hubiera insulina, el azúcar se queda en la sangre y entonces nuestras células se quedan sin su requerimiento de azúcar. Es importante que usted se quede con esa idea porque eso lo vamos a ir explorando en lo que resta de la clase. Bien, eventualmente cuando se incorpora, por ejemplo, los músculos, cuando no es necesario usarla, se puede entonces almacenar dentro de él. El tejido adiposo también acumula esta azúcar, esta glucosa, y por mecanismos bioquímicos que no vamos a entrar en detalle, la va a almacenar como grasa. Esa grasa, cuando tú estás en baja gasolina, entonces esa grasa se puede utilizar y se va a utilizar como fuente de energía. ¿Ok? O sea, la grasa esto, tiene su función, como si fuera una reserva en caso de deprivación. Bien, fuera de esa incorporación de glucosa a la célula, la insulina también va a promover que se sinteticen lípidos, que se sinteticen proteínas, que se sintetice también DNA. Por eso es que la insulina es considerada una hormona anabólica, o sea, una hormona que favorece la síntesis de macromoléculas. Es importantísima la insulina. Bien, eventualmente, si yo estoy comiendo, si me como mi Big Mac, yo estoy incorporando glucosa a mi cuerpo. Si yo estoy incorporando glucosa a mi cuerpo, yo no necesito que mi hígado produzca glucosa. Por lo tanto, la insulina hace que el hígado, tranquilo, deja de producir glucosa, que ya tenemos un montón de glucosa aquí. Entonces, ese balance entre insulina y glucagón, que tienen funciones contrarias, es lo que hace que tu glucosa en sangre se mantenga en niveles normales o estables, que no sea ni muy alta ni que sea muy baja. Por ejemplo, ya te puse el ejemplo de cuando tú comes, te llenas de azúcar y ese azúcar es eventualmente usada por tus células. Pero ¿qué pasa cuando no comes? El mejor ejemplo ocurre cuando nosotros estamos durmiendo. No, no sé ustedes, pero yo duermo por lo menos 8 horas. Si es posible dormir más, pero creo que 8 es suficiente. Entonces, ¿por qué durante esas 8 horas que yo estoy durmiendo, que yo no como nada, porque lógicamente tú no puedes comer nada mientras duermes, ¿por qué yo no quedo hipoglucémico? A ver, si yo estoy durmiendo, no como nada durante todo ese tiempo de la noche hasta bien metida la mañana, yo no he comido nada, ¿por qué yo no me desmayo? Como ahorita, por ejemplo, que nada más estoy tomando café, sin azúcar, por cierto. ¿Por qué yo ahorita mismo no estoy aquí? Dios mío, por favor, ayuda. Estoy desmayando. ¿Por qué yo no estoy desmayándome? Bueno, Porque el porque yo... hígado, Ajá, dime, dime. Dime, dime, te escucho. profesor, perdón, pensé que estaba preguntando. Ah, bueno, responde, que es mejor. Porque el hígado o sea, tiene esa capacidad de almacenar la glucosa, entonces cuando tu cuerpo no lo está consumiendo, entonces sale de ahí. Exacto, ¿no? Nuestro hígado, entre otras cosas, almacena, no te espero la palabra, es una fuente de glucosa que se almacena como glucógeno. Entonces, cuando por X, Y o Z motivo yo no como, ya le puse el ejemplo de cuando estoy durmiendo, entonces mi hígado se activa y comienza entonces a liberar glucosa. ¿Pero quién activa el hígado? Bueno, al hígado lo activa el glucagón. Cuando mi cuerpo detecta que se está quedando sin ingesta de azúcar, entonces deja de secretar insulina y comienza a producir, secretar el glucagón, el páncreas a través de las células alfa. Ese glucagón comienza a movilizar la glucosa desde el hígado y la envía a la sangre. De manera que mis células mantengan sus requerimientos a pesar de que yo esté en un periodo que no estoy comiendo. ¿Ok? Entonces, lo contrario ocurre cuando agarro y me harto el Big Mac.
El glucagón, stop, se detiene y comienzo yo entonces a dejar que mi hígado vuelva a almacenar glucosa y entonces se activa es la insulina con el ejemplo que ya les puse anteriormente. Entonces, el balance de estas hormonas es fundamental. Cuando hay desbalance, una de dos, o la glucosa ¡boom! Sube a las nubes o ¡boom! Se baja al piso. Ambos escenarios son malos. Bien, cuando comemos, que la comida llega al estómago, se comienzan entonces a secretar un montón de hormonas, que son las que hacen que tu intestino se mueva y sus células secreten las cosas necesarias para la digestión y absorción de comida, cosas que nosotros realmente ni nos damos cuenta. O sea, por ejemplo, yo te estoy tomando café y yo no estoy controlando mi intestino delgado para que se movilice. Él se mueve solito. ¿Por qué? Porque ese volumen de café que yo estoy ingiriendo activa hormonas como las incretinas. Vamos a hacer café, la vamos a decir una hamburguesa, la de McDonald's, no, que no la voy a soltar. Entonces, esas incretinas van a comenzar a estimular la secreción de insulina para comenzar entonces a aprovechar ese azúcar y también van a disminuir el glucagón, lógicamente. Otra cosa importante, van a comenzar a demorar el vaciamiento gástrico, que o sea, que la comida se quede ahí y que eso no se vaya de una vez para que se pueda absorber adecuadamente. Eso provoca sensación de saciedad gracias a las incretinas. Si no fuera por eso, tú come, hartas y hartas a un punto que ya no es necesario, que es excesivo y se convierte en deleterio. Entonces, cuando tú estás comiendo, estás almorzando y tú estás traca, y tú estás como que sabes que ya, estoy full, tengo la comida acá arriba. Bueno, es porque tus incretinas dieron una señal y ya tú llegaste a tu nivel de saciedad. O sea, si sigues comiendo a partir de ahí, eso será algo negativo, algo deleterio. ¿Ok? Todas esas funciones beneficiosas de las incretinas están alteradas o atenuadas en los pacientes diabéticos tipo 2. ¿Okay? Todos esos efectos esto, están alterados. Bien, saltando a las enfermedades como tal, vamos primero a hacer énfasis en los tipo 1. Como dijimos, son una enfermedad autoinmune donde nuestras propias células, nuestros propios linfocitos sobre todo, atacan a nuestras propias células beta. Esto ocurre sobre todo en pacientes que son jóvenes, adultos jóvenes o hasta niños, que llega a un punto que apenas se queda en cero célula beta, cero insulina, y por eso es que él requiere entonces esto, inyectarse insulina exógena. Repito, hay mucho tiempo de insulina. Yo no puedo entrar en ese detalle porque esa no es mi experticia. Si el paciente no hace eso, te puede hacer una complicación grave que se llama la cetoacidosis diabética, que más adelante pues yo les voy a hablar de eso. ¿Ok? Claro, ese ataque autoinmune no ocurre de un día para otro. Poco a poco va, la célula desde el 100% se va destruyendo, pero eventualmente llega el punto en el que el paciente queda en cero insulina, lamentablemente para él. Bien, al igual que con todas las cosas que nosotros hablamos, estas son enfermedades multifactoriales. Tiene que haber una predisposición genética que probablemente te heredaron tus padres y también factores ambientales que gatillen y que controlen o descontrolen a la enfermedad, como por ejemplo las infecciones y el famoso microbioma intestinal que está tan famoso en tiempos modernos. ¿Qué ocurre? Nuestros propios linfocitos detectan que nuestras células beta del páncreas son algo malo y atacan a un punto que tú quedas, bueno, tú no, el paciente diabético tipo 1 queda en un nivel de cero. El tipo tiene cero células beta, o sea que va a producir cero insulina. Esto es completamente distinto o contrasta perfectamente con el paciente diabético tipo 2. El diabético tipo 2 se basa en el clásico ejemplo de enfermedad multifactorial, como la aterosclerosis,
como la dilipidemia y como la hipertensión. O sea, él tiene una predisposición genética y un factor ambiental que lo gatilla. Ponte yo ahorita que tengo un peso aceptable para mí, esto, pero ponte que yo el otro año pues me descontrolo con la dieta y yo ahorita mismo me hago una glucosa y la tengo bien. O sea, estoy bien controlado. No estoy ni hipertenso, mi colesterol está bien, que la última vez que me hice todo estaba perfecto. Porque yo tenía un peso que lo he controlado relativamente bien por bastante tiempo. Pero algo pasa en el 2023 que yo pues comienzo a comer y subo 50 libras. Me engordé pues. Probablemente cuando yo vaya a hacerme los exámenes de laboratorio, tenga yo ahora una glucosa en ayuno 150, 170. ¿Por qué antes no y ahora sí? Bueno, porque ahora la obesidad que padezco yo desenmascaró genes que yo tenía ocultos que predisponían a ese manejo anormal de la insulina. O sea, esa obesidad que es un factor ambiental desenmascaró esta predisposición genética mía. Y puede que lo contrario ocurra. Bueno, yo de hecho, si estoy gordo, estoy hiperglucémico, estoy hipertenso, ya estoy mal y estoy muy joven para eso. Bueno, me voy a ponerme a correr, compro mis zapatillas bien pretty para estar motivado, con mi ropa sport y digo, bueno, todos los días voy a correr 3 kilómetros de la cinta costera. Ya, estoy yo enfocado, porque no tanto por look y por vanidad, sino porque por salud. Yo no quiero que me dé un SB, no quiero que me dé un infarto, no quiero que me... No, estoy muy joven para eso. Bueno, al cabo de 6 meses yo, boom, regresé a mi peso, me siento bien, tengo condiciones, pretty, ¿no? Era lo ideal, pero no me da el tiempo para hacer eso. Y me hago mi glucosa y ya está controlada. ¿Ok? Entonces, yo sé que si yo controlo mi peso, voy a controlar mi azúcar. Pero donde me descuido, viene y de nuevo aparece mi resistencia a la insulina. Más o menos así funciona esto desde el punto de vista de los factores controlables del ambiente. Claro, va a haber pacientes que llegan a un punto donde no es suficiente el ejercicio, la dieta, y entonces sí les toca a estos tipo 2 tomar medicamentos que son los hipoglucemiantes orales. Llega un punto que la resistencia a la insulina es tan fuerte, ya está tan deteriorado, que le toca al paciente también inyectarse insulina. ¿Ok? No quiero que se den la idea que aquí todo es controlable con ejercicio y dieta. Ojalá fuera así, pero hay veces que no. Bien, en contraste con lo anterior, en la tipo 2 no existe autoinmunidad. Lo que hay en la tipo 2 es una resistencia a la insulina que se traduce en que el paciente secreta insulina, pero los tejidos no responden a esta insulina, ¿ok? Porque es una insulina que es defectuosa, que es anormal. Y eventualmente las células beta sienten que esa insulina no funciona, por lo tanto comienzan a botar, secretar insulina poco, secreta insulina en cantidades industriales. Por eso es que el paciente va a estar con hiperinsulinemia. La hiperinsulinemia es una traducción directa de que la secreción de insulina es inadecuada. Y es inadecuada porque la insulina en su sitio de acción, por alguna razón, no está cumpliendo con su objetivo. Bien, mira este paciente, los brazos son normales, quizás las piernas también, pero tiene un barrigón. Ese paciente barrigón es el clásico paciente con síndrome metabólico. O sea, un paciente que tiene pura obesidad central, pura barriga. Esa barriga se asocia a una dieta inadecuada, un paciente sedentario, y este paciente, lo más probable con esa barrigota, estás muy gordo, o sea, es una gordura patológica ya. Probablemente le tomas un azúcar en sangre y no es ir volando, pero sí elevada. Si no se toma una acción en este momento, van a venir eventualmente las complicaciones. Entonces, en ese paciente con obesidad central, los tejidos no responden a la insulina, no responden como deberían. Esa es la resistencia a la insulina.
tejido importante como el músculo esquelético, el tejido adiposo y el hígado, la insulina no les llega. La insulina tú le toca la puerta y estos no responden. Entonces, esa resistencia a la insulina es la que se asocia con esa hiperglucemia, porque la insulina no sirve, por lo tanto, el azúcar se queda toda en la sangre. Bien, ¿por qué se da esa resistencia a insulina? Bueno, hay anomalías con el hígado que hacen que haya mucha glucosa en ayuno. Es que el hígado en ayuno, pues, debería controlar la glucosa, pero aquí comienza a secretar demasiado. O sea que el paciente, a pesar de que el paciente siempre tiene niveles de azúcar elevados en sangre, porque el hígado produce demasiada o degrada mucho sus almacenes de glucosa. Lo otro que ocurre es que hay un mal aprovechamiento de la glucosa por parte del músculo esquelético. Y lo otro es que ahorita vamos a ver este tema de esta lipasa sensitiva a hormona de la grasa, está alterada. Y el efecto neto de esto es que el paciente va a tener mucho ácido graso libre, que se asocian también a una resistencia a la insulina progresiva. O sea, lo que tenemos aquí es, en efecto neto, un tema full metabólico, ¿ok? Aquí el metabolismo del paciente está globalmente alterado. Este es el paciente, ¿no? Sí, el tipo es gordo, pero lo que más llama la atención de este paciente gordo es la barriga, o sea, el abdomen, que es el término correcto. Esa obesidad central, esa obesidad visceral, es la que se asocia a el así llamado síndrome metabólico. El paciente tiene resistencia a la insulina, el paciente tiene la glucosa volando, le toma la presión, presión arterial alta, que ya conoce los niveles, y le tomas los niveles de colesterol y el paciente tiene colesterol todo alterado, ¿ok? Paciente que está metabólicamente descompensado, pero ¿qué ocurre? Estas cosas de acá, ninguna duele, ninguna molesta, ninguna nada. Entonces, paciente lo único que está es un poco gordo, ¿no? Digamos en estos tiempos, ¿quién no está gordo? Todo el mundo tiene su grado de gordura, nadie está. Entonces el tipo no se siente mal. Y como él no se siente mal, por eso es que él no toma acciones reales. Y sigue comiendo su McDonald's con su vasón de soda, agarra el café y le echa es más azúcar que café. Todos esos actos que pues llevan entonces con el tiempo a mayor riesgo de diabetes y de hipertensión y aterosclerosis y de infartos al cerebro, al corazón. Todas esas cosas que de alguna forma hemos discutido hasta este punto del curso. Bien, ¿qué ocurre con ese paciente que es pura barriga? ¿Okay? Paciente que es un obeso central. El paciente va a tener mucho ácido libre excesivamente, demasiado. ¿Ok? Entonces, esos ácidos grasos libres son inhibidores de la señalización de la insulina. O sea, alteran la insulina y eso se asocia a la resistencia a la insulina. Bien, conocemos nosotros que la grasa no es mala. El tejido adiposo no es malo. Lo que es malo es el exceso de tejido adiposo. En un momento, ese tejido adiposo tiene una función hormonal bien importante que va a liberar hormonas dependiendo del estado metabólico del paciente. Una de estas hormonas son estas adipoquinas, ¿ok? Esas adipoquinas se asocian con disminución del azúcar en sangre y aumentan la sensibilidad de la insulina por los tejidos. O sea, es un efecto bueno que tiene la grasa, pero ese efecto bueno de las adipoquinas va a estar atenuado en el paciente con obesidad central. ¿Ves? Que entonces sí tiene esto su consecuencia esto eventualmente. También la obesidad sabemos que se asocia con una inflamación crónica leve de base. ¿Ok? Entonces, esta inflamación crónica leve de base hace que el paciente pues también tenga anomalías leves, pero existentes y crónicas en sus tejidos que se asocian con mayor estrés oxidativo, disfunción a nivel de la angiogénesis, un montón de cosas, ¿no? La obesidad como factor de riesgo por inflamación crónica es un tema que está muy en boga hoy en día.
¿ok? Es otros efectos deleterios que lamentablemente sufre el paciente obeso y que en teoría son prevenibles con un control adecuado del peso en ese sentido. Bien, eventualmente esa resistencia a la insulina hace que nuestras células beta del páncreas comiencen entonces a secretar más insulina, a un punto que no se pueden adaptar y las células comienzan entonces a secretar insulina de una forma inadecuada. Eso es lo que lleva a la hiperinsulinemia. Que el problema es que esa insulina, sí, hay un montón, pero no sirve, ¿ok? No está funcionando. ¿Por qué? Porque los tejidos son resistentes a la insulina y toda la glucosa se está quedando en la sangre y no está pudiendo ser incorporada a las células como debe ser. Recordemos que en la tipo 2 no hay ataque autoinmune, pero sí hay progresivamente lesión o daño a las células beta. Por ejemplo, ¿por qué ocurre esto? Porque hay lipotoxicidad propio del exceso de ácidos grasos que hay demasiados en la sangre. También vamos a ver que con el tiempo la glucosa es tóxica. Eso es crónico, ¿no? También vamos a ver que las incretinas anormales también tienen que ver con el daño en las células beta. Y hay también otros mecanismos inflamatorios que hacen que poco a poco en el tipo 2 haya anomalías con la secreción de la insulina. Bien, vamos a tomar aquí unos 2 minutos para un poquito de agua yo y vamos a hablar entonces de las complicaciones agudas de la diabetes. Listo. Bueno, el tema este de la diabetes y las complicaciones, que ahora vamos a ver si aquí cómo produce daño ese azúcar, tiene que ver mucho con lo que se da en fisiología con respecto a los líquidos y electrolitos. Así que yo espero que usted tenga pues esa parte pues bastante lo más clara posible. Bien, recordemos que por lo menos en la tipo 1, el paciente eventualmente se queda sin células beta.
Por lo tanto, este paciente requiere insulina. Por eso es que reitero, el paciente es insulino dependiente. Las manifestaciones clínicas clásicas del paciente diabético, sobre todo el tipo 1, tienen que ver con las famosas 3P, que son la poliuria, que es que el paciente orina mucha cantidad, la polidipsia, que es que el paciente tiene mucha sed, por lo tanto toma mucha agua, y la polifagia, que es que el paciente tiene mucha hambre, por eso es que el paciente come mucho. Estas son las famosas 3P de la diabetes. Podemos poner una cuarta ahí que sería la pérdida de peso. Serán 4Ps. Entonces, esos son clásicos del paciente diabético. Entonces, vamos a ver por qué ocurren este tipo de complicaciones. Bien, recordemos nosotros que como no hay insulina, la insulina está en cero en el paciente, sobre todo el tipo 1, entonces toda el azúcar va a estar en la sangre. Entonces, como toda el azúcar va a estar en la sangre, la sangre va a estar hipertónica, ¿ok? Por eso tienes que saber bien el tema este de líquidos electrolitos. La sangre, al estar hipertónica, va a estar mayor concentración con respecto al medio intracelular. Entonces, el líquido se va a movilizar desde dentro de las células hacia la sangre, con la intención de balancear las concentraciones. Entonces, el paciente va a estar sobrecargado de volumen en la sangre. Ese exceso de volumen llega eventualmente a los riñones, donde ese exceso de agua se desecha a través de la orina. Por eso es que el paciente diabético se orina unas piscinas, ¿ok? Por eso es que el tipo se puede deshidratar eventualmente porque pierde agua y también puede perder electrolitos a través de todo ese montón de diuresis osmótica. Esta palabra osmótica obedece a que es una diuresis asociada a una sangre que está hipertónica, pero en este caso hipertónica a punta de pura glucosa. Llega un punto en que también la glucosa se filtra a través del riñón y se bota por la orina. O sea, el paciente está orinando azúcar. Por eso es que se describió en su momento que el orine de él olía anormalmente dulce. De ahí viene el famoso mellitus. ¿Cuál es el problema de todo esto? Recuerda que ese exceso de agua está saliendo desde dentro de nuestras pobres celulitas. Por lo tanto, nuestras celulitas se van a deshidratar, ¿ok? Va a una depresión del agua intracelular. Estoy deshidratado realmente, ¿ok? Y al estar deshidratado, mi cerebro va a mandar una señal que genera una sed, pero una cosa así bárbara, intensa. Para que te hagas una idea, a todo aquí le ha dado una goma alguna vez en su vida. Me acuerdo que la primera me dio a mí fue para una, no me acuerdo si fue para un fin de año, no me acuerdo si Navidad, Año Nuevo. Yo nunca en mi vida había tomado así hasta tarde. Yo, bueno, me emocioné, yo, priti, pinta, 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 pinta. Yo creo que eran tragos para ese momento. Pero yo no me acuerdo qué era. Hace mucho tiempo, ¿no? Como estaba más joven, ni me hacía efecto, estaba tranquilo ahí. Y ahora no, ahorita me arranco así y Dios mío, quedó off por 1 o 2 días, quizás 3. No, no, 2 días sí, pero 3 no, todavía no, por suerte. Bueno, el punto es que yo arrancado ahí, me acuerdo que la meta era quedarse hasta la mañana, 8 de la mañana. Yo, así, está bien, como si nada. Me fui a dormir y me levanté la siguiente como a las 3 de la tarde. Ahí medio goma, medio malestar. En ese momento lo sentí leve. Y yo me acuerdo que yo fui a la cocina, este me tomaba buco soda, y me serví un vaso de soda, y yo comencé a tomar soda, y yo como que no podía parar de tomar soda, era glu, 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 glu. Y me provocaba un placer, una satisfacción tomar ese montón de soda. Estaba deshidratado, totalmente deshidratado. Pero en este caso, por una causa totalmente diferente a el exceso de azúcar. Recuerda que la deshidratación del individuo con goma, con resaca,
Es porque el alcohol altera la ADH, que es la hormona antidiurética, y el paciente orina, ¿ok? En exceso. Y ese exceso de orinar es lo que eventualmente te deshidrata. Entre más tomes, más deshidratado vas a quedar. Entonces, al paciente, la deshidratación, que es lo que ocurre al final del día, provoca para el paciente un deseo intenso de tomar agua, o de tomar en este caso líquido, no de diré agua porque, bueno, se llama polidipsia, ¿ok? Entonces, el paciente diabético está, orina, toma agua. Se la pasa en esas dos cosas. Recordemos nosotros que el azúcar se queda todo en la sangre. Por lo tanto, el azúcar no se utiliza por parte de las células. Entonces, ¿de dónde vamos a obtener las energías? Bueno, las obtenemos de otro tipo de medios, ya sea de las grasas o de las proteínas. Por lo tanto, nuestro cuerpo, ya que no puede usar el azúcar, utiliza otra fuente de energía que es degradando grasas. El tipo comienza a degradar grasas, ¿ok? El problema es que la grasa que él degrade no es suficiente. Por lo tanto, él va a comenzar a requerir más energía. Y esa energía que él quiere utilizar la obtiene de las comidas. Por eso es que el paciente diabético tipo 1 come, pero es en vano, ¿ok? Es en vano porque por mucho que tú comas, el azúcar no la vas a poder utilizar porque, reitero, no hay insulina. Entonces, el paciente diabético va a estar con polifagia, un círculo vicioso. El tipo come, pero la insulina, perdón, el azúcar no se usa porque la insulina no existe. Y lógicamente, como el tipo degrada proteínas y grasas, eventualmente va a quedar flaquito, ¿ok? Va a quedar flaquito en los huesos, hasta caquético quedan esos pacientes al final, cuando están ya bien descompensados. Entonces, de ahí viene la famosa pérdida de peso y lógicamente los músculos van a estar débiles porque el paciente no tiene una fuente de energía tan eficiente como lo es la glucosa como tal. Entonces, esto me interesa que usted haga énfasis en esto. De aquí es que nacen las complicaciones estas agudas de la diabetes. Bien, recuerda que en el paciente tipo 1 no hay insulina. El tipo está en un nivel de cero insulina. Entonces, eventualmente, él va a requerir otro tipo de fuente de energía, que es a través de los cuerpos cetónicos. Y cuando eso avanza sin control, viene una complicación aguda de la diabetes, bastante famosa, que se llama la cetoacidosis diabética. Durante esa cetoacidosis, el paciente tiene cero insulina, cero, y va a tener la glucosa en sangre elevada, ¿ok? 500 por ahí arriba. ¿Y qué ocurre? Como el paciente está estresado, tiene algún tipo de estrés de fondo, está en una infección o está desnutrido, por lo tanto, las hormonas contrarreguladoras como el glucagón van a comenzar a producir o así, producir al final del día glucosa sin oposición. Entonces, ¿qué ocurre? Si el paciente tiene este pocotón de glucosa en sangre, va a ocurrir esto que está acá. El paciente se va a comenzar a orinar y va a comenzar a deshidratarse, ¿ok? Va a tener una diuresis osmótica más deshidratación. Entonces, como él necesita energía, comienza entonces a activar la maquinaria de los cuerpos cetónicos, ¿ok? Esta deficiencia de insulina lleva a que se active esa lipasa sensitiva a hormonas. Lo que hace esa lipasa es agarrar tu grasa y comenzar a degradarla para producir ácidos grasos libres que se van a transformar en cetonas y esas cetonas se van a utilizar entonces como fuente de energía. Parece algo bueno, ¿no? Parece algo positivo por el momento. Es más, cuando tú estás en un periodo de hambruna, o sea, ponte que estamos en una guerra y no hay manera de obtener alimentos, me dice Ileana que los abuelos de ella, que están en Rumania, vivieron la Segunda Guerra Mundial allá de lleno. Dice que para esos tiempos la gente, cuando están en guerra, la gente come palomas, comen gatos, o sea, comen todas esas cosas, ¿no? O sea, esos son otros tiempos que por suerte ninguno de nosotros ha vivido.
Pero créeme que hay un tiempo de hambruna que se tiene que meter un gato es porque, comer, morir o comer. O sea, es una cuestión de supervivencia, cosas extremas. Lógicamente, antes que tú llegues a ese extremo de comerte un gato, tu cuerpo comienza a utilizar tu grasa, ¿ok? Tu grasa para producir energía, en un fenómeno que se llama cetogénesis. Claro, ¿no? Una vez que tú comienzas a comer de vuelta, ya ese mecanismo, que es un mecanismo extremo, se acaba y todo se regula. Pero en el paciente diabético, recuerda que el tipo tiene un montón de glucosa, pero no la puede usar. No la puede usar, no puede usar la glucosa. Entonces, produce demasiadas cetonas. ¿Qué ocurre? Con el tiempo, las cetonas se acumulan en la sangre y esa acumulación de cetonas lleva a una disminución del pH, que se asocia a eso directamente a padecer o resultar en una acidosis metabólica. Porque cuando estás acidótico, tu cuerpo está totalmente desregulado. O sea, las acidosis son mortales. Entonces, eso es lo que se llama la cetoacidosis diabética. Y ocurre porque estamos saturados de cetonas y estamos deshidratados. Bueno, el paciente, ¿no? Bueno, ¿cómo corrige esto? Hidratando al paciente y poniéndole insulina. ¿Para qué? Para que gracias a esa insulina que le inyectas, el cuerpo de él comience a usar la glucosa y entonces le ponga stop a la maquinaria cetogénica. Esto es para que veas que la maquinaria cetogénica sí ayuda, pero a un costo que si no se controla es mortal para el paciente. Por eso que esto es una urgencia. Esto es una urgencia, la cetoacidosis diabética. Bien, la contraparte es el coma hiperosmolar no cetóxico. No cetóxico porque ocurre en el paciente diabético tipo 2. Que el tipo 2, recordemos que tiene resistencia a la insulina, pero él secreta insulina, aunque sea un chinguín de insulina. Y ese chinguín de insulina le ayuda a que él no recurra entonces a la maquinaria cetogénica. Por eso es que es un coma no cetóxico. Pero pasa lo mismo. Este tiene glucosa, este sí llega a 1000 de glucosa, 900.000. Y ocurre todo esto que está acá. ¿Ok? La poliuria con la polidipsia, etcétera. ¿Ok? Recuerden que todo eso ocurre en función de una sangre que está hipertónica a punta de 900 y pico o más de glucosa. Entonces, la gente va a estar severamente deshidratado. El tipo te va a orinar todo y va a quedar el súper sobrecargado de glucosa. Bien, ¿qué ocurre? ¿Por qué el paciente tipo 2 no te hace estas complicaciones? ¿Por qué el paciente tipo 2 no se deshidrata? Fácil, porque cuando él está deshidratado, el tipo agarra, se levanta y toma agua, o toma soda, o toma jugo, o toma café, pero algo toma que evitan que ese paciente se deshidrate. Sí, así mismo lo orina, pero no se deshidrata. El problema viene cuando el paciente no puede tomar agua. Como por ejemplo, tiene un paciente, un abuelito diabético, que le da un derrame y él queda encamado. Entonces ese paciente no va a poder tomar agua por sus propios medios. Por lo tanto, cuando le llegue ese montón de azúcar, se va a deshidratar. Entonces le va a dar este coma hiperosmolar cetóxico, que él está deshidratado, tan deshidratado que va a tener manifestaciones neurológicas, alteraciones de conciencia, le hace una glucosa y está ¡bum! A glucosa volando por los cielos. A veces que está tan alta que te marca high, ¿no? Está tan alta que no marca el aparatito. Entonces, al cuarto urgencia, y bueno, ahí lo hidratan, ¿no? Lo hidratan, le ponen insulina y el paciente pues debe mejorar. Pero ocurre por esto, ¿no? Porque el paciente por alguna razón no puede tomar agua y por lo tanto inevitablemente se deshidrata. Entonces, estas fueron las complicaciones agudas, las que realmente comprometen la vida inmediatamente del paciente. La otra que podemos incluir ahí es la hipoglucemia,
que realmente la hipoglucemia se asocia a la terapia con la insulina. Hay veces que la insulina es tan potente que ¡brup! Le baja la glucosa al paciente al piso y entonces el paciente queda hipoglucémico. Esa es otra urgencia. Al paciente entonces hay que inyectarle un bolo de glucosa para que el tipo regrese a la vida. Es otra complicación, pero más que todo asociada a el tratamiento con insulina. El paciente queda rapidito en una glucosa por el piso. Bien, vamos a ver que esta es la que tú más conozcas, que son entonces las complicaciones a largo plazo, las complicaciones crónicas de la diabetes. Bien, al igual que con la hipertensión, con la aterosclerosis y con el asma que la compañera Mariana me mencionó ayer, ninguna se cura, se manejan y se controlan. Lo mismo ocurre con la diabetes. La diabetes lamentablemente no se cura. Imagínate que es diabético hoy, va a ser diabético toda la vida, lamentablemente para él. No se va a curar, pero sí se puede controlar, ¿ok? El problema es que él no se controle. Y a lo largo de los años, entonces vienen las complicaciones crónicas propias de ese exceso de azúcar en sangre. Vamos a ver que con el tiempo, el azúcar en sangre es tóxica a los tejidos, sobre todo a los vasos sanguíneos, donde provoca enfermedad macrovascular y microvascular. También se llama eso macroangiopatía y microangiopatía. Entonces, esa enfermedad vascular se asocia también a aterosclerosis, en este caso acelerada, y por lo tanto se asocia a todo lo que vimos nosotros ayer. ¿Okay? Se asocia a infartos, a enfermedad cerebral vascular. Todas esas cosas son más aceleradas en el paciente diabético a la larga. Bien, la enfermedad microvascular afecta sobre todo retina, riñones y nervios. ¿Okay? Por eso es que el paciente con el tiempo va a tener neuropatía, también nefropatía y también retinopatía. Y entonces de ahí vienen las consecuentes complicaciones. Lo bueno es, como dice acá abajo, todo eso en papel se puede controlar o se puede postergar si el paciente mantiene un buen control de su azúcar en sangre. El problema, repito, al igual que con la hipertensión, el azúcar en sangre elevada no duele, no molesta. Por lo tanto, el paciente, si no le molesta, no lo va a hacer. ¿Sabes qué sí molesta? Está tomando todos los días pastillas, está haciendo dieta, está haciendo ejercicio, inyectándose insulina. Eso sí molesta. Pero sin embargo, el azúcar en sangre como tal no molesta. Y entonces de ahí viene entonces la complicación, pues, por así decirlo, silente de esto. Una complicación, pues, así, calladita, pero existente. Bien. Una cosa importante que nunca se habla es que la glucosa en exceso de forma crónica es tóxica para nuestros tejidos. Se llama glucotoxicidad y eso ocurre por varias vías metabólicas. Una de estas vías es la formación de estos productos finales de glicación avanzada. Estos productos de glicación se asocian a la hiperglucemia crónica y provocan sobre todo daño a los vasos. ¿Qué hacen? Liberan citoquinas y factores de crecimiento como el transformante beta y el factor de crecimiento vascular endotelial, que lo que hacen es depositar exceso de tejido conectivo en los vasos sanguíneos. También esos productos de glicación lo que hacen es generar un estado proinflamatorio en los vasos. Generan muchos radicales libres, llaman a muchos macrófagos con inflamación, también cambian el endotelio a un endotelio procoagulante o protrombótico y también favorecen la proliferación de músculo isovascular y matriz extracelular en el vaso. El efecto neto de esto es que el vaso queda con una pared enferma, una pared engrosada, que predispone a la formación acelerada de placas de ateroma. ¿Okay? Lo otro que ocurre es la activación de esta proteína quinasa C,
que favorece la formación de moléculas proangiogénicas y profibrogénicas. Eso lo que hace es que el vaso quede lleno de tejido conectivo. ¿Okay? Un vaso que está grueso, que está engrosado, stiff es en inglés la palabra, es un vaso que va a estar enfermo, ¿no? Y lo otro que se puede dar es esta vía de los polioles, ¿ok? Los polioles eventualmente lo que hacen es reducir el glutatión, ¿ok? El glutatión es importante porque es un antioxidante natural de nosotros. Esos polioles disminuyen el glutatión y eso aumenta el estrés oxidativo y eso se asocia al daño neural en el paciente diabético. Eso se asocia al daño de los nervios de ese paciente. Estas tres cosas que le he dicho que después se van a leer con más calma, los productos de ligación avanzada, la proteína quinasa C y los polioles, todos son causados de forma crónica por la glucosa. Que para que veas que la glucosa en exceso es tóxica, ¿ok? Se llama glucotoxicidad. Bien. ¿Qué cambios morfológicos hay en el paciente diabético, sobre todo al nivel del páncreas? Lógicamente, en el tipo 1, con el tiempo, los páncreas, los islotes largas, sobre todo, se ponen chiquititos y van disminuyendo. Aquí una imagen, por ejemplo, ves aquí el islote chiquitito, está como medio atrófico, y ves cómo él está rodeado de un infiltrado de mononucleares, o linfocitos chiquititos, que están atacando ese pobre islote Langerhans. También eventualmente se reemplaza eso por tejido fibroso, y aquí donde hay un islote Langerhans, pues aquí ya no hay absolutamente nada con el tiempo. Con respecto a la enfermedad macrovascular, que es la que afecta a las arterias grandes, eso lo vemos nosotros bastante cuando me llaman las piernas esas, allá el complejo, las piernas que son amputaciones en pacientes diabéticos. Sacamos las arterias y tú la palpas y está toda llena de aterosclerosis y de calcificaciones. Está totalmente enferma esa arteria. Al estar enferma esa arteria, lógicamente no puede llevar sangre adecuadamente a esa pierna, a ese pie, y lógicamente si hace esto, si no hace esto bien, allí va a haber eventualmente menor perfusión con mayor isquemia de miembro inferior, y también si la irrigación es inadecuada, también la inflamación va a ser inadecuada, y por eso es que viene el sobrecrecimiento bacteriano, ¿ok? Entonces, eso es también propio del paciente diabético. De ahí nace la famosa gangrena. ¿Okay? Ahí se dice gangrena, totalmente incorrecto. Que es esa necrosis que agarra piel, tejido subcutáneo con grasa, fascia, músculo, y si le da chance agarra hueso. Se sobreinfecta y allí no hay ni antibiótico ni curación que entre. Al paciente hay que ¡bum!, hacerle la amputación. Lo otro que ocurre sobre todo es a nivel renal. ¿Ves esta arteria cómo está toda ocupada por un tejido grueso en la pared del tejido fibroso? Esa es la famosa arteriosclerosis hialina. La arteria está toda engrosada, ¿ok? Se asocia también a hipertensión. Entonces, estos vasos están enfermos en el paciente diabético. ¿Por qué? Porque, como está acá abajo, ¿no? Lamentablemente el paciente diabético es altamente probable que él también sea hipertenso. Y lo triste de todo esto es que esos dos elementos son en papel perfectamente prevenibles. Bien, esto que ataca es un corazón y esta es la aorta. ¿Ves todas estas placas? Estos depósitos blancos, esos son pura placa de ateroma, que ese proceso de aterosclerosis en el paciente diabético está súper acelerado. Cuando tenemos la disección de esas piernas, esto es un detalle. Esas piernas, esos pacientes, esas femorales, esas popliteas y esas arterias tibiales están todas enfermas, todas tapadas, todas obstruidas, todas calcificadas. Una cosa que es impresionante, la verdad. Bien, ¿qué otra cosa ocurre a nivel de los vasos? Hay exceso de depósito de material de membrana basal. Por ejemplo, tienes aquí estos túbulos renales, esto es una tinción de paz, y ves todo esto morado. Es una membrana basal gruesa. ¿Okay? Imagínate que así están los vasos, con exceso de membrana basal. Por ejemplo, mira, esta camisa ahorita mismo me queda bien, tengo flexibilidad, me puedo mover bien. ¿Okay? De hecho, por eso fue que la compré, para que me permitiera trabajar bien en jornadas largas de trabajo.
Pero ¿qué pasa? Me pongo esta camisa, me pongo encima otra, me pongo 10 camisas encima. Voy a quedar yo que no puedo ni bajar los brazos. Voy a quedar yo con demasiada ropa. ¿Okay? No puedo ni moverme y tengo que estar así, no puedo ni acercar los brazos al cuerpo. Bueno, imagínate que eso es lo que le ocurre a los vasos sanguíneos. Tienen tanto depósito de tejido conectivo que va a haber, no van a servir. ¿Okay? Va a haber entonces un flujo turbulento que predispone a trombosis, aterosclerosis, todas las cosas que de alguna forma pues ya tú conoces o has escuchado hasta este punto del curso. Entonces, esa microangiopatía, repito, esto es crónico, esto no ocurre un día para otro, esto ocurre con años de evolución, se asocia entonces a la nefropatía diabética, a la retinopatía diabética y a esta neuropatía diabética que tú sí conocerás en el futuro. Ahorita cuando hablamos de la clínica de eso, vamos a ver un poquito más a el respecto. Y viene el problema aquí. Sí, yo soy diabético, a veces me controlo cuando me siento mal, a veces sí, a veces no. Y yo no me doy cuenta que con los años mi riñón está sufriendo. ¿Ok? A la diabetes le pega los vasos renales. Y con el tiempo eso va dañando más y más al riñón. ¿Ok? A un punto que el riñón queda en falla renal ya sin retorno. Y el paciente tiene que quedar entonces en diálisis porque el riñón no sirve. Fíjate que la diálisis es como agarrar toda tu sangre y filtrarla en una máquina. Porque fíjate que la sangre tiene un montón de desechos metabólicos que son tóxicos que normalmente el riñón filtra y nosotros botamos por la orina. Pero si el riñón no sirve, no filtra nada, yo tengo mi sangre sobrecargada de todos esos tóxicos metabólicos. Entonces necesito la diálisis para vivir. Entonces no queremos llegar a ese momento. Queremos que esa complicación se evite. Hay lesión al glomérulo, al mesangio, es como está todo esto lleno de fibrosis. O sea, ese glomérulo no filtra nada. Por eso es que el paciente va a quedar con un daño renal progresivo, que reitero, si no se controla, eso va a llegar a una falla renal terminal. ¿Ok? ¿Ves este riñón? Todo granular, todo inflamado, todo golpeado. Es un riñón con un paciente diabético. Este riñón no sirve, ¿ok? El riñón no filtra nada. Está todo macroscópicamente alterada, toda su anatomía normal, todo patológico. Lo otro que ocurre, gracias a esta microangiopatía, es la anomalía visual, que el último espectro es la ceguera. Repito, eso es raro hoy en día, porque hoy en día hay terapia con insulina y otros medicamentos, pero cuando antes no existía eso, por los años 1940, 50 por allá, el paciente quedaba inevitablemente ciego, ¿okay? Porque esos vasos que proliferan ahí son vasos anormales, ¿okay? Vasos que se asocian con inflamación, con exudado, con hemorragia. Y eso lleva entonces con el tiempo a desprendimiento de la retina con eventualmente inevitable ceguera. Bien, esto que está aquí usted sí lo verá. Bueno, voy a dar el ejemplo para que te lo imagines porque pues esto sí tiene que ver con ustedes. Paciente diabético, sus nervios están enfermos, él tiene menos sensibilidad. Por ejemplo, si yo camino descalzo en la casa y piso una piedrita hasta que voy a saltar, eso duele cuando tú pisas una piedra o un objeto filoso, todavía más si te cortas. Otro ejemplo bueno es cuando te compras unos zapatos en apuro, no te lo mides bien y el zapato clásica, una cosa súper molesta, te hace las famosas vejiguitas en el talón. Eso duele, o sea, yo detesto que me pase eso. Detesto que me pase eso, por suerte hace rato que no me pasa. Pero a mí me duele porque mis nervios están ahí y me mandan ese impulso, que mis nervios están sanos. Pero en el paciente diabético, gracias a todo este efecto glucotóxico a la larga, los nervios de él están enfermos y por lo tanto, si el paciente pisa una piedra filosa o se hace una vejiga en el pie con un zapato incómodo, a él no le importa porque no le duele y él sigue caminando como si nada. ¿Qué pasa? Esa vejiguita que comenzó chiquitita se comienza entonces a sobreinfectar, a crecer. Y de esa vejiguita se forma una úlcera, que si no se maneja adecuadamente se complica y se transforma eso en el famoso pie diabético.
secundario a esa neuropatía y a esa enfermedad también vascular. Por eso es que es importante que el paciente diabético, uno, use calzado y dos, use un calzado que sea adecuado para él, que existe. Y los que son expertos en eso son ustedes, ¿no? Eso los fisioterapeutas o los fisioterapistas son los que tienen que ver con esta área del calzado adecuado con un paciente diabético con la intención de evitar esas lesiones en el pie, que para mí y para ti son tontas, pero con un paciente diabético, ya, parece tontería, pero eso puede terminar eventualmente en una amputación. Ya, imagínate tú. Así como los nervios de los pies están también inadecuados, también los nervios, por ejemplo, de la vejiga. Entonces, el paciente ese, por ejemplo, yo ahorita que termine de tomarme esto, me va a dar unas ganas de orinar brutales, porque mis nervios detectan que mi vejiga está blue, está llena. Pero en el paciente diabético, él no detecta eso. Entonces, el tipo está con una vejigota llena de orina, pero no les da ganas de orinar como tal. Entonces, esa vejiga ahí que está estancada de orina, eso es caldo de cultivo para bacterias. O sea que este paciente te hace también infección de vía urinaria a repetición, también te hace. También puede haber impotencia sexual. Todo eso se asocia a los daños a los nervios periféricos, sobre todo. Bien, vamos a tomar unos 2 minutos y vamos a ver lo último, esto de las características clínicas de la diabetes. Ya estoy más rápido, son como 10 minutos y ya. Déjame casar que estoy un poquito cansado y ya. Listo, pues nos vamos a concluir ya con esto último, que son las características clínicas de la diabetes.
Independientemente de cuál sea el tipo que estemos estudiando, ambas se caracterizan por el exceso de azúcar en sangre, que de forma crónica, ese exceso de azúcar va a ser glucotóxica y va a tener cambios a nivel vascular con mayor riesgo de aterosclerosis, con mayor riesgo de infartos, de derrames, de falla renal, se gatilla con un paciente hipertenso, que es obeso. Todas esas cosas están de alguna u otra forma relacionadas, sobre todo en el contexto de un paciente, el infame, diría yo, síndrome metabólico. Si no se controla, el paciente eventualmente te va a hacer una nefropatía diabética que se asocia con daño renal. Ya hablamos también de la complicación a nivel visual con ceguera. Discutimos también la parte neurológica con la neuropatía diabética, que se desencadena sobre todo en la afectación de los miembros inferiores con la aparición de esas no deseadas lesiones tipo pie diabético. Eso es lo que nosotros no queremos. Esto, ¿no? El paciente estaba caminando descalzo, truco, tú pisó una piedra. Normalmente tú saltas, te limpias la herida y evitas que se complique eso. Pero el paciente diabético recuerda que no le duele eso, porque está en su neuropatía de base y también su inflamación es deficiente por su macroangiopatía, por su enfermedad vascular. Por lo tanto, lógicamente, esta área de aquí hay mucha bacteria, muchos microorganismos. Entonces va a sobreinfectar y se forma esa úlcera que comienza chiquitita y termina en una necrosis gangrenosa que en su momento lleva a una amputación, un foco de infección que créeme que si quitan la pierna es porque hay que quitarla. Entonces, todas estas cosas, la idea es que son prevenibles, ¿no? Gente diabético, use calzado adecuado, no andes del calzo. O sea, todas esas cositas. Y chequéate los pies regularmente. Vigílate regularmente los pies. Todas esas son cosas que son importantes en este tipo de pacientes. Con respecto a las metas de tratamiento, el tipo 1, sabes que requiere insulina, más el tipo 2 requiere son cambios en su estilo de vida, dieta, ejercicio y si hace falta medicamentos. Recordemos que es importante, sobre todo más que la glucosa al azar en sangre, es los niveles de hemoglobina glucosilada. ¿Ves? Porque esta te mide la glucosa hasta en 3 meses, ¿no? Lo importante es mantener una meta aquí, más o menos de 5.4. O sea, esto sería lo ideal, ¿no? Pero por lo menos estamos en 6.5. También el diabético debe controlar su presión arterial y sus niveles de LDL, HDL, triglicéridos y colesterol. Porque créeme que el paciente diabético es muy raro que sea solamente diabético. Suele ser hipertenso y tener todas estas anomalías metabólicas concomitantes. Esta es la última ya. A ver, ¿tienen preguntas, dudas, comentarios? Curiosidades. Algo que no quedó claro. Bueno, yo sé que es mucho material para digerirlo a la primera. Igual esta clase yo se la subo a YouTube cuando es así por medio virtual para que usted la pueda repasar pues y después ir poco a poco de repente asimilando algo que pues de repente yo voy muy rápido, es mucho material, todas son válidas. Así que bueno, quizás cuando tú estudias es que surgen las dudas. Bueno, entonces con ustedes me queda pendiente dos cosas o varias cosas. Lo primero es que voy a tener que hacerle sus notas, eso lo voy a hacer, me comprometo a hacerlo lo más pronto posible. Iba solo ayer, pero me quedé cansado del curso, del taller, así que pues me acosté fue a dormir. Y recuerden la fecha del examen, ¿ok? Me escriben cuando tengan eso. Bueno, jóvenes, me voy que tengo que ir a atender mis compromisos laborales. Y bueno, chao, cuídense y que estén bien. Hasta luego. Profe, ¿cuándo nos vemos? Buena pregunta. Porque yo me voy de viaje para acelerar mis bodas de papel, así les dicen. Es un viaje flash, me voy el viernes y regreso el martes en la mañana. O sea que no nos veríamos ni el viernes
slash sábado, tampoco el lunes, que no voy a estar acá, y tampoco el martes. Ya eso yo se los agendé. Ah, no le he mandado eso, pero eso yo lo arreglé en un cuestión acá yo mismo. Bueno, para este fin de semana, igual yo les voy a dejar un taller para que usted lo conteste, porque eso le va a servir de su nota. Eh, Creo que no lo vamos a poder discutir por un tema de tiempo. Es lo que pasa con este curso los lunes. Para mí los lunes son, por definición, días muy difíciles de manejar, pero era el único día que podía acordar con sus otras materias. Pero no me gusta dar clase los lunes. Claro. Entonces, no veremos, para mí los lunes son fatales. No me gusta, ¿verdad? Que he tratado, mira, por eso yo comencé intenso este curso, porque yo sabía que para la bajada se me iba a complicar. Por eso que por eso te comencé intenso y por lo menos las clases teóricas se han podido dar el mayor grueso. Pero los lunes sí me cuesta, es una cuestión que es chuleta. Los lunes son el peor día para mí. Entonces yo regreso el martes, así que no nos veremos en la mañana tampoco. Teóricamente nos deberemos ver el viernes virtual o el sábado presencial. Depende de lo que ustedes prefieran. Aunque yo creo que esa es la respuesta ya. Pero bueno, regreso hasta el martes, así que hasta ese día no nos veremos. Lo que sí le voy a dejar programado es su examen parcial, ¿ok? Para que usted lo haga y se aproveche ese tiempo que tenemos disponible. Por eso requiero que usted me diga desde ya su, su día para dejarle eso programado desde el viernes. Pero bueno, me dicen, me escriben por chat. ¿Qué más? Profe, ¿podría ser el jueves 1 de septiembre a las 2 de la tarde? Sí, no me Ok, lo escriben por chat para que quede, para que quede por escrito. ok, profe. Listo, pues, ¿qué más? Bueno, si quieren algo más, me escriben por favor al chat y los dejo que ya pues tengo que hacerme otras cosas. Chao. Hasta luego, profe. Bye.